Uno de los personajes más importantes de nuestro país, sin duda alguna, es Benito Juárez. Por cierto, no es santo de mi devoción, pero pues vamos a ver cuál es su evolución y cuál es su origen. Entonces, acompáñenme a ver esto. En 1848, ya que el país había perdido más de la mitad del territorio, empiezan a aparecer nuevamente los liberales tratando de rescatar o de defender lo poquito rescatable que podía haber en el país. Y entonces entramos a una época donde se hace o se acentúa más la carnicería entre liberales y conservadores, las discusiones y el poder. Incluso en la segunda mitad del siglo XIX, que es justamente donde nos vamos a situar, aparecen ya las guerras propiamente entre estos dos bloques que querían conservar privilegios o que querían transitar hacia el progreso. Va a ser el periodo de la Reforma uno de los más importantes, liderado por Benito Juárez, junto con otros personajes que van a marcar el rumbo y actualidad de nuestro país. Benito Juárez viene de una carrera desde su natal Oaxaca, va ascendiendo diferentes puestos políticos como gobernador de Oaxaca, después como ministro de la Suprema Corte de Justicia, presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta convertirse en presidente de la República. Cabe destacar que Benito Juárez se reeligió ilegítimamente en varias ocasiones. Es decir, como había mucha inestabilidad política y había problemas, Benito Juárez no convocaba elecciones y él permanecía en el cargo. Entonces, para muchos, por ejemplo, entre ellos yo, Benito Juárez es considerado un dictador también, así como lo fue Antonio López de Santa Anna en su momento, y para la segunda mitad del siglo XIX también lo va a hacer Benito Juárez. Benito Juárez impulsó, junto con Miguel Lerdo de Tejada y junto con José María Iglesias, lo que se conoce como las leyes de reforma. Posterior a algunos años, esas leyes de reforma se retoman y se elabora o se redacta una constitución 100% liberal que se conoce como la Constitución Federal de 1857, promulgada un 5 de febrero. Esa constitución, junto con las leyes de reforma, son importantes porque separaron a la Iglesia del Estado, eliminaron los privilegios del clero o de los sacerdotes y restringieron también todos los beneficios que podían tener los militares. La forma de nuestro país fue la federal, en entidades de la República o estados libres y soberanos, y volvimos a la normalidad de una federación. La promulgación de la Constitución de 1857 trajo muchísimos problemas. Una consecuencia de eso fue lo que se conoce como la Guerra de Reforma o la Guerra de 3 años. ¿Por qué la Guerra de Reforma? Los conservadores reaccionaron y uno de sus personajes principales, Félix Zuloaga, empezó a combatir a los liberales. Incluso en este periodo tenemos 2 presidentes de la República, uno liberal que va a ser Benito Juárez y que va a andar huyendo por todo el país, y el otro va a ser conservador que va a estar asentado en el Palacio Nacional y va a ser el que va a representar básicamente a México porque está en la sede del poder político. En esta época de la Guerra de Reforma, tanto los estadounidenses como los franceses tratan de apoyar al país. Los liberales buscan apoyo en Estados Unidos. Cabe hacer mención que en Estados Unidos, más o menos en este periodo, también están teniendo una guerra civil o una guerra de secesión, y va a ser Abraham Lincoln el presidente que va a apoyar a Benito Juárez. Y por el lado de los conservadores hay un acercamiento muy importante a Napoleón III, que es el emperador francés, y principalmente con su esposa, la emperatriz Eugenia. ¿Por qué les comento esto? Porque los liberales buscan hacerse dinero de muchísimas formas, y se cuenta que una de las formas en las que los liberales querían hacerse de dinero, o Benito Juárez, era vendiendo la península de Baja California al mejor postor, en este caso a los estadounidenses. Y otra de las formas en las que México trató de aliarse con los Estados Unidos es mediante la firma de algo que se conoce como el Tratado McLean-Ocampo, que va a ser como muy desconocido porque le permitía a los estadounidenses el libre tránsito a perpetuidad, o sea, para toda la vida, por el Istmo de Tehuantepec, y nos podían invadir en el momento en el que ellos quisieran. Entonces, algo que la historia ha dejado como muy oculto, ¿no? Por su parte, los conservadores tratan de buscar apoyo en Francia para que nos envíen a un monarca francés para que haga aquí pues su imperio y volver al régimen de los privilegios. Entonces, esta época es la época de la Reforma.
y es la época de la Guerra de los 3 años o la Guerra de Reforma, básicamente y muy brevemente. Entonces nos vemos en la próxima.